Bienvenidos una vez más a su programa radial, lo creas o no. Hoy los acompañará Dania Daza y quien les habla, Paula Gómez. Hablaremos acerca de derecho, moral y política, con invitados muy especiales. Para dar inicio, debemos conocer que para hablar de una conexión entre el señor o famoso derecho y la famosa política, se debe hacer uso de la moral, entendiendo que es de gran importancia la agrupación de estos dos términos, siendo estos un enfoque en la historia de las ideas jurídicas. Por eso, nosotros como sus locutoras de la mejor radio queremos ayudarlos y darle una solución a ustedes y a sus pensadores con referencia a la conexión o la colección del derecho con la política y la moral y su verdadera importancia. Y como lo mencionamos al inicio del programa, llegó la hora de nuestros invitados especiales. Hoy nos acompaña Juan Pablo Cruz, Edith Alarcón y finalmente Carolina Cerón. Buenos días, hoy nos encontramos con Juan, una persona muy importante para nosotras. Gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación y pues ahora cuéntanos un poco sobre ti. El micrófono es todo tuyo. Hola Dania, hola Paula, muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Pablo Cruz, resido actualmente en Bogotá, soy profesional en política y relaciones internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente estoy terminando especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de los Andes y actualmente me encuentro trabajando para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en temas de análisis de conflictividad social y diálogo social. Y pues también tengo experiencia en la implementación y elaboración de proyectos de temas comunitarios de justicia y de implementación de mecanismos de participación. Muchas gracias, Juan. Aparte de saludarte, la razón principal por la que queríamos hablar contigo es conocer tu punto de vista respecto a dos preguntas puntuales. La primera es ¿qué es política para ti? Y la segunda, si consideras que la política, la moral y el derecho tienen una relación estrecha, ¿por qué? Bueno, respecto a tu primera pregunta, para mí la política es la disciplina que se encarga de estudiar y analizar las interacciones de poder en las relaciones humanas. Que la más conocida que tenemos es el Estado y el gobierno como tal, pero toda interacción humana en diferentes aspectos de la vida tiene una interacción de poder. Ahí hay política. Entonces, la visión es un poco más amplia de a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados. Respecto a tu segunda pregunta, claro que hay una relación entre los elementos. Toda relación humana, toda interacción humana tiene que tener unos principios básicos de convivencia, unos principios básicos de buen vivir que los da la moral. Y además tiene una serie de regulaciones, una serie de limitaciones precisamente para resguardar ese buen vivir que los dan las leyes, y el estudio de esas leyes, la habilidad de esas leyes, las da el derecho. Entonces, obviamente las tres se encuentran fuertemente relacionadas entre sí. Bueno, Juan, muchas gracias por permitir compartir estos minutos con nosotras de gran ayuda. Esperamos encontrarnos nuevamente en otra ocasión. Gracias, Dania. Gracias, Paula. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy nos encontramos con una mujer ejemplar en el área del derecho, ella es Edith. Edith, queremos saber un poco de ti, cuéntanos. Gracias, Dania. Mi nombre es Edith Alarcón. Yo soy juez 61 administrativo de Bogotá. Llevo ejerciendo este cargo hace 6 años. Soy titular de carrera. Soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia ya hace 20 años. Soy especialista en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Administrativo. Magíster en línea investigativa de la Universidad Nacional de Colombia. Mi tesis fue Constituciones tempranas 1810-1815 y soy candidata a Derecho de la Facultad de Derecho también de la Universidad Nacional de Colombia, una de las pocas mujeres en últimas que se arriesga a realizar un doctorado en este país. He estudiado diferentes cosas en relación con el derecho administrativo, que es realmente mi pasión. Siendo egresada, trabajé en la Alcaldía Mayor de Bogotá, de ahí pasé a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, trabajé en ICETEX, también he trabajado en DNP, trabajé en IDU, trabajé en la Universidad Nacional de Colombia, y después a la rama judicial, en donde he ejercido cargos de jueza en Bogotá, en Ibagué y en Villavicencio. He sido docente de varias universidades,
he sido docente de la Universidad Santo Tomás, he sido docente de la Universidad Mariana, que queda en Pasto, he sido docente de la Universidad de Medellín, he sido docente también de la Universidad Gran Colombia. De hecho, en la actualidad estoy dictando clase en la Gran Colombia. Mi desempeño me ha llevado a ser un motor de cambio de vidas, porque trabajo haciendo decisiones en reparaciones directas, lo que implica en últimas tomar uno de los puntos más álgidos del derecho, porque estamos hablando de indemnización de daños a víctimas. Entonces, han sido casos muy interesantes los que han pasado por mi despacho y me hacen sentir orgullosa de la labor que he desempeñado en estos años. También fui juez de tutela del caso Santrich, que sonó mucho hace unos años. Yo fui la juez de ese caso, que vale la pena decir, no fue impugnado ni por Santrich, ni por el Senado de la República, ni por la Fiscalía, ni tampoco llevó a ningún tipo de investigaciones. Aparte de conocer un poco de ti, también nos gustaría hacerte dos preguntas puntuales, pues para que nos dieras tu punto de vista. La primera es, ¿qué es el derecho para ti? Y la segunda, si crees que en el derecho la moral y la política juegan un papel importante. Gracias, Paula. Pues en principio el derecho es la forma en que regulamos las relaciones desde un punto de vista meramente legal, ¿sí? Sin que implique de ninguna manera realizar una fetichización del mismo. Y en esto me refiero a que indudablemente el aspecto social es importante para el manejo de las relaciones humanas y no nos podemos olvidar de eso siendo abogados. En principio trabajamos como abogados con la sociedad y es nuestro papel el entender que lo que estamos ejecutando es mejorar esas relaciones humanas, mediante un sistema de normas en el cual todos nos pusimos de acuerdo para generar una pirámide, ¿cierto?, normativa en la cual la Constitución, que es un acuerdo de voluntades, estaría en primer lugar. Que si tiene o no tiene cabida la política y la moral, indudablemente yo diría que sí, que tiene cabida en el sentido de que el campo jurídico no es un campo externo a los otros campos, como son los campos sociales, los campos políticos, los campos morales, sino que todos están de alguna manera divididos, pero entremezclados. Es decir, yo siendo juez, por ejemplo, decido dentro de la sociedad en la que vivo, ¿cierto? Y en la sociedad en la que vivo, políticamente, hay un sistema político y un sistema moral. Y así es que yo decido, de conformidad con ese sistema que está en mi cabeza desde pequeña. O sea, yo no llegué, ¿cierto?, sí, a ser un juez de la nada. No, yo realmente fui educada dentro de una tradición, ¿cierto? Culturalmente existe una tradición y de hecho jurídicamente existe una tradición en Colombia. Entonces, uno obviamente está dentro de ese marco y en ese campo jurídico, y específicamente en el campo judicial, pues tú decides, pero estás dentro de un gran marco. Entonces, evidentemente, sí hay una relación y uno no puede pretender, ¿cierto?, negarla, ¿sí? Se supondría en últimas que un juez, sobre todo un juez, no solo un abogado, sino un juez, tendría que ser apolítico y amoral. Pero eso es una gran mentira. De hecho, en Estados Unidos, las grandes escuelas ahora lo que proclaman es que el juez sea transparente y pueda decir claramente, ¿cierto?, políticamente y moralmente cuál es su posición. Y eso me parece a mí que es para la construcción de una narrativa legal y una narrativa judicial y una narrativa jurisprudencial y para crear derecho. Entonces, esa sería pues como mi idea sobre las dos preguntas a las que me haces alusión, Paula. Bueno, muchas gracias, Edith. Sería de gran importancia contar con tu opinión. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. No, agradezco mucho el espacio, es un honor estar con ustedes, las felicito por emprender el camino del derecho, que es un camino complejo, ¿sí? Y las animo para que hagan mucha investigación que en el campo jurídico es necesaria. Muchas gracias. Buenos días, hoy nos encontramos con Carolina, una persona muy importante para nosotras. Gracias por aceptar nuestra invitación y pues para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Cerón, yo soy abogada de la Universidad San Buenaventura. En este momento me desempeño en una entidad pública trabajando en el área de contratación estatal. Desde que salí de la universidad, eso es lo que me he dedicado, trabajando en entidades públicas y todo lo que es el tema de contratación estatal.
llevando procesos pues, de selección y en supervisión de contratos. Muchísimas gracias. Nosotras tenemos para ti hoy dos preguntas puntuales y me gustaría conocer tu punto de vista respecto a ellas. La primera es, ¿qué es el derecho para ti? Y la segunda es, si crees que en el derecho la moral y la política ocupan un lugar importante. Bueno, que regulan la sociedad de tal forma que todos podamos vivir en una forma armoniosa, en paz, que todos puedan tener equidad, igualdad, estar bien. El derecho es algo que es fundamental para la vida en general. Si no existieran las normas, pues el mundo sería el caos totalmente. Entonces, para mí es algo esencial que debe tener la sociedad. Respecto a la moral y la política, sí tienen mucho que ver con el derecho y creo que están correlacionados las tres cosas. La moral, porque la moral es la forma, digamos que es un conjunto de normas y de costumbres donde nosotros vemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Obviamente la moral puede ser diferente para unas personas y para otras, pero digamos que en una forma general podemos, digamos que hay un consenso sobre las cosas que pueden estar bien y estar mal. Entonces ahí entra el derecho a que podamos ver realmente cuáles son moralmente buenas y cuáles son moralmente malas. Cuando algo que se puede ser malo en una situación, pues en otra puede ser no malo. Y la política es la forma principal como se ejerce el derecho. La política es esencial también para la vida en sociedad. Necesitamos personas que nos den lineamientos y eso es lo que hacen las personas que son políticas. Y se correlaciona también en que la moral tiene que estar tanto en la política como en el derecho en igual forma. Es esencial completamente. No puede existir el derecho ni la política si no hay moral. Porque si no, lo mismo, llevaríamos a un caos, porque decir que las cosas que están mal son políticamente correctas, pues no sería apropiado. Entonces, en conclusión, considero que las tres cosas están correlacionadas, pero que el centro de tanto como el derecho como de la política debe ser la moral. Si no existe moral, no puede haber derecho y no puede haber política. Bueno, muchas gracias, Carolina, pues por permitir compartir estos minutos de gran ayuda para nosotras. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Vale, con mucho gusto. Gracias a ti. Bueno. Angileptol, de Sigma Tau, patrocina este programa. Después de estas entrevistas podemos analizar que el artículo Política, Estado y Gobierno de Eduardo Bracamonte no se equivoca al afirmar que la sociedad se constituye en el grupo máximo, contiene a todos los otros y se caracteriza por su autosuficiencia, la existencia de un orden y estar sujeta a continuos cambios. El sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, necesita vivir en sociedad. Para concluir, cabe resaltar que sí existe una estrecha relación entre estos términos respecto al derecho. Las normas jurídicas y morales, ambos presupuestos se relacionan ya que existen porque el hombre establece relaciones sociales. El ser humano, como presupuesto, fundamento y sujeto de todo ordenamiento jurídico y moral, está orientado hacia el reconocimiento, respeto y protección de sus derechos humanos. En este sentido, Radbruch tiene razón cuando afirma: el derecho sirve a la moral no mediante las obligaciones jurídicas que impone, sino a través de los derechos que garantiza. Tanto en las normas jurídicas como en la política se trata de lo mismo, regular o dirigir la conducta social hacia determinados fines, dándonos cuenta al final que este tema es muy debatido, ya que existen diversas corrientes filosóficas en las cuales unos afirman que no guarda relación y otros que sí. Los positivistas manifiestan que no guarda ninguna relación. Un representante de estos bien marcado es Kelsen. El derecho se inspira finalmente en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permite resolver los conflictos en el seno de una sociedad, para finalmente darnos cuenta que, a pesar de que el derecho es visto como aquel que busca la justicia, no es así, sino está en el rango de la legalidad y la ilegalidad. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. El tiempo ha pasado muy rápido y no podemos irnos sin mencionar a nuestro patrocinador Robinson Sánchez.